¿sí? Pues juegas. Ok. Yo me entero que voy a jugar un mundial con México, sin haber sido titular, sin tener un entrenamiento, pero voy a jugar un mundial. Y él es el que me da la primera oportunidad. Le doy gracias a Pumas, que me dio toda la oportunidad del mundo, quiero la afición, todo lo respeto. Después llego a la América, donde tengo oportunidad de llegar muchísimas más cosas, lograr retos de equipo y individuales importantísimo, pero a mí me venden, yo no decido irme a la América. Claro. Sí, A mí claro. me venden, nada más que cuando ya no me dejan alternativa, ya no pude decidir Ya lo que no, tú dices. Claro. Lo que sí pude decidir es la confianza que le tuve a la persona que me dijo. Yo lo pedí cuando me retiré, le dije al señor Carrera, señor, me quiero retirar. Y me dice, ¿por qué? Sí. Era campeonato, era de campeonato, Pumas acaba de quedar campeón. Y le digo, pues, contra Pumas. Y me dice el señor Carrera, pero nunca le has metido gol. Le digo, por eso. Porque es un reto para mí. Cuando jugaba con Pumas le metía goles al América. Cuando jugué en el América nunca le pude meter goles a Pumas. ¿Cómo están, señoras y señores, niños y niñas? Yo soy abogado pateador y estoy muy emocionado en este podcast de Sigue tu Sueño con un gran invitado, alguien que admiro, leyenda del fútbol mexicano, quien nos ha inspirado, don Enrique Borja. Don Enrique, muchas gracias. Contrario, mi querido Jorge, gusto saludarte, sobre todo saludar a todas las personas. Me encanta el título que le pusiste a tu programa, Al podcast Siguiendo Sigue un tu sueño. Sí. Yo creo que para todos hemos pasado por eso. Sí, muchas gracias, don Enrique, que yo desde niño que lo veía, mi papá que lo nombraba también mucho, y como bien dice, este tema de los sueños, quiero empezar preguntándole cómo logró usted su sueño, que sé que a sus 17 años ya estaba en la mira de diferentes equipos, ya lo veían casi como para pues, enfilarse con todo lo que hizo como gran delantero, goleador y estrella de los Pumas. ¿Cómo logró ese sueño? ¿Fue difícil en aquellos años 60 el luchar por un lugar? Bueno, primero que nada yo les quiero decir a todos esos amigos que nos están viendo que todos tenemos un sueño. Y no solamente es en ser famoso. Claro. Porque muchas veces a lo mejor es deportista, es cantante, es político, cualquier cosa. Claro. Pero yo lo que siento es cuando tengas un sueño, lo tienes desde niño. Exacto. Y ese es el que tienes que buscar. Yo tenía el sueño de ser futbolista, quería ser futbolista, me pasaba todo el día con mis amigos jugando, solo. Después primaria, secundaria, preparatoria, después Pumas de la universidad, después América, selección nacional, Copas del Mundo. O sea, cuando tú hablas de sueños, todos los debemos de tener, porque es una cosa que Dios nos da. Completamente. La única diferencia muchas veces es que si puedes o no seguir tu sueño. Claro. Hay veces que se puede, pero hay veces que no puedes consolidarlo. ¿Por qué? Por las situaciones familiares. Claro. Porque de repente los problemas en tu familia te obligan a que trabajes en lugar de hacer otra cosa, ni siquiera puedes estudiar. Claro. Entonces, cuando tienes la oportunidad de tener un sueño y poderlo seguir, es agarrarlo con todo. Es en un momento luchar por lo que tú quieres, pedirle mucho a Dios que te ayude, pero también tienes que poner mucho tú por delante. Entonces, yo es lo que les puedo decir siempre y lo digo, como se lo digo a mis hijos y a los amigos y a los jugadores, no pierdan nunca ese sueño de niño. De acuerdo, exactamente. Porque cuando luchan por él y lo tienen, luego lo sueltan muy fácil. Sí. Porque piensan, ya llegué a las metas. Las metas son hasta que te mueres. Claro. Entonces, un buen padre de familia, una buena madre de familia, es más importante muchas veces que lo público. Aquí es lo público importante, qué bueno, Claro. pero tropiezas mucho, De acuerdo. pero también te tienes que levantar mucho. Entonces yo estoy contento porque a mí, gracias a Dios, tuve la oportunidad de consolidar un sueño. Poco o mucho, no lo sé, Claro. pero lo que sí es importante es dejar huella, como muchos de nuestros amigos que se acaban de ir Claro. y que dicen, no empujen, pero Sí. de todos modos, pero es persiguiendo un sueño. Completamente. ¿Y cómo le hizo en esos momentos que bien lo mencionó, el caerse y levantarse, que seguro tuvo tropiezos, dolores, lesiones, tanto para usted como para la gente que lo ve, nos ve, la juventud, los no tan jóvenes? Cuando ya no quiere seguir, mentalmente, ¿usted cómo le hacía para seguir siendo ese mismo niño que soñaba y que veía que ya se estaba esfumando el sueño, pero seguía con esas ganas y ese ímpetu? ¿Cómo le hacía mentalmente, físicamente? Así, primero con nada, con la fe. ¿Con fe? Yo tengo mucha fe al Sagrado Corazón, a Virgen de Guadalupe. Yo leo pasajes de muchos de la Biblia, me gusta. Rezo por mi familia, por mí mismo, por muchas cosas. Pero esa fe y esa confianza que tengo en mí mismo me hizo
que reconocer dos cosas. Uno, que nadie te regala nada. Completamente. Y la segunda, Ujú. que tienes que tener apoyo en cierto momento para poder desarrollarte. Es muy difícil que solo lo logres, pero tienes que estar preparado para cuando llegue la oportunidad, la agarres. Ujú. Porque muchas veces dices, yo quiero una oportunidad, qué bueno, te la dan y no estás preparado, no estuviste con eso en la mente. Entonces a Completamente. veces se va, pero cuando se va, la tienes que volver a encontrar. El sueño no lo puedes dejar de perder nunca. Claro. Entonces, ¿qué haces mentalmente, físicamente, con amigos, Ujú. con técnicos en mi caso, con compañeros? Ujú. Pero siempre respetar. Yo trataba de ser el mejor conmigo mismo, Ujú. mi competencia era yo, Ujú. pero sabía que jugaba en un equipo de fútbol. Claro. Y el equipo de fútbol es ser compañero, De ser acuerdo. amigo, Ujú. encontrar. Por eso cuando yo jugaba, después que fui directivo, Ujú. me encanta, Sí. porque era reunir todo como una familia, Completamente. pero con un compromiso, Jorge. Claro. Si tú no estás comprometido con algo, Ujú. es muy difícil que logres tus cosas. Y sobre todo te digo en deportes de conjunto como es el fútbol. Ujú. Entonces tienes que conocer y reconocer a tus compañeros, Ujú. que si haces poco o mucho, va a ser también por ellos, De por acuerdo. tus técnicos, De acuerdo. pero también por tus directivos. De acuerdo. Por eso cuando fui directivo traté de darle a los técnicos y a los jugadores Ujú. toda la confianza posible en ellos para que desarrollaran lo que les gusta hacer, jugar. Cuando tropiezas, te levantas como puedas. Como puedas, claro, completamente. Te levantas como puedas, sí, sí, Claro. sí, sí. Y en estos momentos que tuvo durante toda su carrera, ¿quién fue quien le dio esa gran oportunidad? Porque todos necesitamos esa oportunidad. No sé si haya sido el gran Nacho Treyes, pero ¿quién me puede mencionar que haya sido el primer eslabón de ese sueño de Enrique Borja hacia todo lo que usted consiguió? Es que tienes que pasar, que ver por las etapas que yo Etapas, pasé. claro. Ujú. Como empiezo en Pumas, Ujú. lógicamente cuando yo llego a Pumas, venía yo de la prepa. Ujú. Entonces me van a buscar, yo ya iba a firmar con Toluca, porque mi Ajá. papá me llevó a la prueba, Ajá. llegando de un nacional juvenil. Ujú. Me llevó a hacer una prueba con el Gavilán García, que era su amigo Toluca. Ok. Hice la prueba y me Ujú. dicen, te quedas, te firmamos en la semana. Pero llego a mi casa y me estaba esperando un buscador de talentos de Pumas, el señor Mesa. Ajá. Y entonces me dice, Enrique, ¿te quieren conocer? Pues dije, Pumas, ¿cómo no? Vamos al edificio Roman Insurgentes. Ujú. Ahí estaba el licenciado Ortiz Tirado y Manuel Mangas, presidente y vicepresidente en Pumas. Ujú. Me empiezan a hablar, que me siguen y todo, y me salgo con mi primer contrato de 400 pesos. Claro. Entonces estoy feliz, le Ujú. doy las gracias al Gavilán García por medio de mi padre, Ujú. y sigo. Ujú. Pero ¿quién es cuando llego a Pumas? La persona que me da la oportunidad. La primera Ujú. es don Renato Cesarini. Ok. Renato Cesarini, Y a claro. Aarón Padilla también, Ajá. mi hermano de toda la vida. Ujú. Claro. Entonces, era un técnico que le encantaba enseñar. Ujú. Vivía en los entrenamientos, vivía ir a las escuelas. Muchos entrenadores iban a platicar con él, pero a mí me da la oportunidad de debutar en Pumas. La Claro. primera gran oportunidad es él. Después, cuando ya voy en selección, Ujú. la oportunidad que me da Nacho Treyes. Nacho Treyes, claro. Ujú. Porque yo lo quiero, lo adoro a Nacho Treyes, en paz descanse. ¿Por qué? Porque vi una gran oportunidad. Completamente. Entendí lo que era una selección nacional también Ujú. por él. Y porque me encuentro que el día que íbamos a jugar contra Francia, el primer partido, yo no había jugado, Ujú. ni siquiera en los entrenamientos, ni en los partidos anteriores. Llega y nos toca, y estaba Elías Muñoz y yo platicando, yo de fe, de capular y todo. Ujú. Yo voy a jugar, le digo. Y Ujú. en el día, sí, yo también. Ujú. De eso tocan y sale Nacho Treyes. Claro. Dice Enrique, ¿cómo estás, Elías? Bien. ¿Y tú, Enrique, cómo estás? Digo, pues bien, Nachito, para jugar. Digo, carajo, Nacho, no, mejor. Claro, Por siempre estoy favor, listo. no, sí, pues juegas. Yo me Ok. entero que voy a jugar un mundial Ujú. con México, Ujú. sin haber sido titular, sin tener un entrenamiento, pero voy a jugar un mundial. Y él es el que me da la primera oportunidad. Y Increíble. después, lógicamente, todo lo demás de selección, le aprendí mucho como persona, como entrenador. Ujú. Entonces, son de las dos personas en ese aspecto tan importantes. Y para mí, una de las personas más importantes como personaje dentro de mi vida Ujú. es Emilio Azcárraga Mimo. Ok. Ujú. Porque yo cuando me retiro me voy a Televisa Claro. y realmente, pero antes de eso, Ujú. yo cuando me venden de Pumas a la América, Exacto. Sí. él me recibe en una Ujú. cita Ujú. y me dice, Enrique, ¿qué quieres? Le digo, yo no sé, el presidente Díaz Ordaz me dijo que hablara con usted y yo vengo. Me dice, no te preocupes, te va a ir muy bien, te hemos venido siguiendo Ujú. y te va a ir muy bien con nosotros. Solamente confía en mí. Así Sí, y para increíble. mí confiar en él, Ujú. en el América, después del América, en mi vida personal, en muchísimas cosas,
la persona después de mi papá, que le tengo un cariño y un respeto muy especial, por consiguiente a todo lo que la empresa, todo lo que significa. Y ahora con Emilio Chico. Qué increíble, sí. Y le pregunto esto porque, pues, para mí es un honor que esté sentado Gracias, aquí Jorge. conmigo, platicando una gran leyenda como lo es usted. Y en ese traspaso, hablando de la toma de decisiones, que fue muy polémico en su momento, Sí, ¿no? De Pumas al América, y que usted declara que de cierto modo se quería quedar en Pumas por todo lo claro. vivido y demás, pero tuvo que tomar una decisión, ¿no? Y en la vida que tenemos este camino y que todos son toma de decisiones, ¿cómo logró estar frío y con calma? A lo mejor por su gran acercamiento con Dios, siempre tuvo esa calma, pero no ha de haber sido fácil, ¿no? Esa decisión polémica, me voy hacia allá, y el presidente, porque era Enrique Borja, el gran delantero, ¿no? Pues imagínate la palabra frío, ¿y cuál es la otra que dijiste? Calma. Y calma, yo creo Ajá. que esas no las conozco. ¿Por qué? Porque tú debes de vivir con eso, Ok. desde niño, desde joven, en todos aspectos. Si tú no haces la presión y la pasión, tus aliadas te van a desbaratar. Claro, Y lo tienes que entender, que si tú entiendes que hay presión, es porque vales. claro, Pues nadie te presiona si no vales nada. completamente. Y nadie en un momento, si no tienes la pasión para hacerlo, pues si tienes una gente que te mide una torre, te pide, platica, quiere ser como tú. Esas dos las tienes que hacer tus aliadas. Entonces, ¿cómo no? Cuando yo estoy en Pumas, yo quería quedarme en Pumas por todo lo que había de camaradería, de juego, de fútbol, de todo lo que pasaba, con la afición conmigo. Pero a mí me venden, yo no decido irme a la América. Claro. Sí, A mí claro. me venden. Nada más que cuando ya no me dejan alternativa, ya no pude decidir Ya lo no- que tú dices. Claro. Lo que sí pude decidir Ujú. es la confianza que le tuve a la persona que me dijo, confía en mí. Confía en mí, claro. Esa sí fue mi decisión. Claro. Y además después, platicando lo que tú quieras con todo, ¿qué te puedo explicar? Ese sentimiento, ese coraje por un lado que se convirtió en un aliciente precioso, porque después para mí le doy gracias a Pumas que me dio toda la oportunidad del mundo, quiero la afición, todo lo respeto. Después llego a la América, donde tengo oportunidad de llegar muchísimas más cosas, lograr retos de equipo y individuales importantísimo, y de estar toda mi vida con eso. Entonces, ¿cómo no voy a querer un equipo como el América? Y lo defenderé a capa y espada. Y además no necesita defensa, porque América es un equipo, para mí, el más importante de este país. Y lo hace, ¿por qué? Porque tiene esa mentalidad desde siempre. Claro. Ha sido heredada. Entonces, ¿qué te puedo sentir? Todo lo que yo siento lo he sentido gracias a eso, por la fe que tengo. Y si me supe levantar, fue a fuerza. Pero hay que también entender que no necesariamente tus decisiones pueden hacerla, sino que de repente hay otras decisiones que toman otros. Sí, o terceros. Hay que saber de un momento, y eso sí, hay que saber entenderlas para poder seguirlas. Claro. Ya no podía quedarme enojado con el presidente de Pumas, en paz descanse, que me vendió por distintos motivos, un motivo de haber tenido. Claro. Yo no podía estar recordando eso. Sí, sí. Yo recordé los momentos y recuerdo los momentos hermosos que pasó en Pumas. Pero también en un momento dado se olvidó. Pasó eso como anécdota, lo platico y después viene lo que es la leyenda en el América. Por eso te digo que aunque tú no decidas, sí tienes que estar seguro en qué momento tomas una decisión cuando ya la tomaron por ti antes. Completamente. Y una vez que se toman esas decisiones, ¿cuál ha sido el reto más complicado de su vida personal pues desde que iba a debutar hasta su etapa como directivo? Recuerdo este reto que no sabía si izquierda o derecha o todo lo contrario, como decía por ahí algún presidente, ¿no? ¿Cuál fue el reto más complicado de Enrique Borja en la carrera? Te puedo decir una cosa, mira, no te puedo recordar uno, porque yo creo que tuve muchísimos retos complicados, donde si no hubiera estado, primero esa fe que yo tengo, después esa confianza en mí mismo que he tratado de luchar, pero también después una parte importante de mi vida donde tuve problemas muy complicados, pero que gracias a Dios lo tuve, fue cuando me casé con Sagrario Báñez. Para mí ella ha sido el pilar de muchísimas cosas mías. ¿Por qué? Porque es cuando también viví cosas muy fuertes de equipo,
de negociaciones, de Claro. dinero, de Claro. lesiones, De lesiones. de que si te meten en una selección o no, de si tienes problemas para retirar en un equipo, de si en un momento dado tienes en otro también problema, si te vas a retirar acá en el fútbol, si vas con una selección en un momento dado, aunque todavía no estabas agrario, vas a Haití y pierdes una eliminatoria Claro. con varios compañeros, entre ellos Manuel Lapuente que acaba de morir, Claro. con compañeros de cuarto en Haití. O sea, momentos de dificultad deportiva, momentos de lesiones, que también dices, pero ¿por qué me pasó? Claro. No tan fuertes, pero gracias a Dios me recuperé. Pero también todo eso. ¿Cuáles son momentos difíciles cuando tienes que decidir y pelear por ti y por tus compañeros? Cuando en un momento dado le dices a un presidente de la República, Díaz Ordaz, señor, ya me vendieron, ahora me quieren vender a la América. Y me dice él, ¿por qué? Pues nadie recibe un dinero. Y él saca una iniciativa de ley. Se sigue y ahora cada quien se arregla como puede Claro, y sí, como sí. quiere. Porque ha cambiado mucho. Pero en ese momento yo peleé no solamente por mí, sino por mis compañeros. Claro. Entonces, todo esto que te platico es porque los momentos difíciles los tenías que sacar. ¿Cuáles? Todos. Todo. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Dentro de los momentos muy difíciles Ujú. hubo momentos hermosos. Sí. ¿Por qué? Cuando te ponen un equipo, una camiseta de un equipo Pumas América y luego la camiseta de la selección nacional y hoy es el himno del mexicano con gentes gritando México, México en un estadio como Wembley, entiendes que yo te lo voy a definir una cosa. Cuando estaba yo meto el gol en Inglaterra, brinco, macateo, lo que tú quieras, maravilloso. Después ya perdemos contra Inglaterra y después empatamos contra Uruguay. Claro. Ya, yo llego a México, pero antes de llegar a México me pasan el partido en el hotel. Yo no sabía nada, todavía en blanco y negro la tele. Y empiezo a ver el partido y yo oigo a don Fernando Marcos decir, no falles, Borja, no falles. Y de repente, ¡pum!, fallo porque me quedo así, la pelota le pego, y de repente meto el gol, y de repente dice, gol de México. No dice gol de Borja, dice gol de México. Entonces yo cuando lo veo, mira, ahorita se me china, Claro, cuando lo escucho a don Fernando, decía yo, es que es cierto, México me dio la oportunidad de defender su camiseta en un campeonato mundial. Entonces no era Enrique Borja, éramos varios nombres en todos aspectos con otras selecciones del mundo, pero entiendes que estabas representando a tu país. Y cuando tú tienes eso, por eso te digo, es tan importante a veces los tropiezos, pero tienes muchos triunfos. Y yo, gracias a Dios, tuve muchas satisfacciones en mi vida, incluyendo, porque para mí es uno de los momentos importantes, mi despedida. Claro. Jugué contra Pumas, yo lo pedí cuando me retiré, le dije al señor Carrera, señor, me quiero retirar. Y me dice, ¿por qué? Sí. Era campeonato, era de campeonato, Pumas acaba de quedar campeón. Y le digo, pues, contra Pumas. Y me dice el señor Azcarra, pero nunca le has metido gol. Le digo, por eso, porque es un reto para mí. Cuando jugaba con Pumas le metía goles al América. Cuando jugué en el América nunca le pude meter goles a Pumas, por Claro. más que quería. Porque además yo tengo un respeto mucho. Yo respeto cuando los jugadores dicen, es que no quiero meter gol porque estuve en ese equipo. No. Al contrario, no estás haciendo nada malo, pero estás defendiendo un equipo y la afición que está arriba está queriendo que ganes y se identifica contigo. Lo único que no puedes hacer es burlarte. Eso sí, terrible. Pero eso. Entonces, todos esos momentos, salir a un estadio lleno con mi hijo César en los brazos, mi hijo Enrique corriendo, 20 y tantos, 30 y tantos niños, hijos de políticos, de artistas, de compañeros, Emilio Azcárraga Chico, claro, corriendo, todos corriendo, yo en hombros, con un estadio de 100,000 coreando mi nombre. Y además cuando salí, me tomo la foto con América, y me jala Pumas y me la tomo con América. Yo no sé cuántos hayan hecho eso, ni interesa, pero lo hice. Entonces, tengo momentos muy satisfactorios, pero también momentos de lesiones fuertes, que me quitaron de repente algunas cosas, en fin, pero siempre tendré un agradecimiento para dos cosas. Uno, ya te dije que Dios, mi familia, mi esposa Sagrario, mis hijos, pero también tuve mucho apoyo también de mis compañeros, los entendí, mis técnicos, y de alguna manera mis directivos. Entendí que en un momento cada quien juega un rol y tú tienes que estar con eso de parte. Tienes que entender los roles que juega cada quien, porque después cuando fui directivo, justo, tenías que pensar en los jugadores y en el cuerpo técnico para lograr un beneficio de tu equipo, no de Enrique Borja. Completamente, y justo a eso iba, después de su retiro, con esta maravillosa gestión
que hizo como directivo, que nos dio muchas alegrías también a nosotros Gracias. como mexicanos, pero yo como necaxista, No más. me dio una gran satisfacción, una gran gestión con ese Necaxa campeón en los 90s. Hablando de gestión, la parte corporativa, ya usted como directivo, tanto en Necaxa y en la federación, ¿cómo logra ser ese gran líder, aparte del que era en la cancha, pues tiene varios empleados, tiene ciertos niveles, Claro. ¿no? Jerarquías, directores, grillas, no grillas. ¿Cómo logra esa gestión corporativa Enrique Borja como directivo? Mira, la primera parte es que ya estoy en Televisa. Uh-huh. Televisa, de acuerdo que tenía América, Necaxa y Atlante. Uh-huh. Entonces, cuando veo que en un momento estaba muy bien Necaxa, porque estaba con Saporiti, andaban bien. Muy bien, sí. Pero de repente empezaron a tener ciertos problemas Ajá. que se fueron públicos. Sí. Y de repente yo le pedí al señor Azcárraga, digo, señor, a mí me gustaría en un momento ser presidente. Cuando me retiré, dije yo ser presidente de un equipo. Claro que en mi cabeza siempre estaba ser presidente de la América. No se logró, pero estuve manejando la escuela. Pero lo más importante es, mira, yo quería ser directivo. Me encantaba. No tenía la vocación de técnico. Yo lo sabía, porque conocía a varios jugadores, entre ellos Manuel Lapuente, que sí tenían vocación de técnico. Entonces, pues, agarro y digo, bueno, yo quiero ser directivo. Y me dice, sí. Me pone el Güero Brillo también para que esté en contacto, que era el que manejaba los equipos. El Güero y Cuchonal. El Güero Cuchonal, de alguna manera, ayudaba mucho para todo eso y el baluarte. Pero el Güero Brillo, entonces me dice, ok, al Necaxa. Y yo cuando me dice que sí al Necaxa, lo primero que me pongo es a buscar al entrenador. Porque yo tenía muy claro que había unos jugadorazos, mexicanos y extranjeros. Y lo he dicho siempre, jugadorazos. Con todo el respeto, eran mucho mejores jugadores, y con el respeto mío, que muchos de los que estaban con América, que estabas compitiendo, porque era el hermano mayor y el más famoso y el más todo. Completamente. Pero cuando yo veo, decía yo, el Necaxa, ¿cómo? Pues bueno, Nicolás Navarro, empiezo a buscar técnico primero, porque yo decía, pero antes de buscar técnico para esto, yo platiqué con Saporiti creo que fueron 3, 4 meses, para que ni limaran las perezas jugadores y técnicos. Inclusive se había peleado con Ivo Basay y golpes. Entonces, se comprometieron los jugadores, hablé con ellos, se comprometió eso, pero no nos dio para eso. Entonces, cuando hablo con Roberto Saporiti, tiene un año más de contrato, y le digo, Roberto, ¿qué jugadores quieres para la próxima temporada? Le digo, pero cuidado que te estoy preguntando una cosa con chanfle. Con chanfle. Y me dice, a ver, ¿por qué? Le digo, contéstame. Me da una lista de los que quería de transferibles. Y venían casi todos los nombres de los importantes. Le dije, ¿estás seguro? Roberto me dice, sí. Digo, es obvio que vas a tener que salir del equipo, ¿no? Porque ni modo que corramos a todos los jugadores. Y a los buenos. Y a los jugadores, sí. Y me dice, Enrique, ya no se pudo. Y él me dijo, no importa, mi contrato me lo cumple. Pedí autorización, se cumplió. Y me pongo a buscar entrenador. Platico una vez con Rafa Puente, se entusiasma, pero él decía que sí, que no podía, que esto tal, no. Y en eso me habla mi hermano Rafa y me dice, oye, brother, Manolo Lapuente quiere hablar contigo. Cuando me dijo Manolo Lapuente, hice así, ¡pum! Claro. Le digo, compañero de cuarto, compañero de selección, y cuando reforcé a Necaxa fuimos compañeros, hermano ahora sí, amigo de mi hermano. Nos fuimos a comer. Y cuando me siento, le digo, dame un diagnóstico de Necaxa, ¿cómo lo ves? Y pues me empieza a decir, y yo tenía a lo mejor la mitad de las cosas y él la otra mitad. Y yo dije, él, un genio para todo. Y le digo, Manolo, te voy a preguntar una cosa antes del contrato. Sí, ¿tienes hambre? ¿Qué? ¿Tienes hambre de ganar? Dice, Enrique, tengo hambre de ganar y vamos a ganar. Vamos a luchar por ser campeones. Y que tenemos un equipazo. Vamos a poco a reforzar, pero Manolo entra. Y nos sale 3 años campeón, 2 años campeones, con Manolo y después Ponaria. O sea, pero Manolo fue la figura que niveló eso. ¿Pero qué hice yo? Darle todo lo que te estoy platicando, facilidades a los jugadores y a Manolo para que pudieran hacer, con una salvedad. Yo tenía que hacer, habiendo sido jugador, una familia del equipo antes de jugadores. Justo. Manolo tenía que hacer la parte de jugadores, elevarles el nivel, la estrategia, todo lo más que era maravilloso, pero yo tenía que darle un sello al equipo.
y era que fuera el equipo de los niños, por un lado, porque tenía grandes figuras que lo podían hacer, Aspe, Aguinaldo, Peláez, cualquier cantidad, Vilches, etcétera, el Cuchillo, Becerril, Humberto, Navarro, digo. ¿Qué hice? Platiqué con Sagrario y Sagrario empezó a juntar a las esposas, a Nacho Ambriz, ahí está Nacho, la de Aguinaga, la de Beto Aspe, todas las esposas son novias, y empezó a hacer una familia con ellas en desayunos y todo. Entonces todo era así. Claro. Todos eran comprometidos, por un lado su familia y por un lado ellos. Entonces su compromiso de jugar fútbol y elevaron el nivel futbolístico hasta arriba. Completamente. ¿Cuál era el reto? Hacer más que el América. Yo no tenía otro elemento más que queremos ganar dinero, queremos todo, pues que hay que ser mejor que el América. Y el América campeón, el equipazo y todo, yo pues obviamente mi equipo, yo decía, híjole, pero ya está yo de presidente en Necaxa. Entonces imagínate todo lo que tienes que pasar. Y se logró. Se logró, sí. Es ser, primero que nada, hombres, tener un compromiso con su equipo y después individualmente elevar, que ahí es donde entra Manolo mucho en todos los aspectos. Entonces para mí fue eso. Es una forma sencilla, pero es muy complicada para los que quieren hacerla complicada. Claro. Porque al fin y al cabo tratas y respetas a cada uno de los jugadores, a cada uno de sus familias, pero respetas lo que es como persona y sobre todo como jugador por parte de Manolo Lapuente. Increíble, sí. Y muy agradecido porque yo era ese niño en la época de Saporiti y cuando logró esa estrategia de ser el equipo de los niños, ese Necaxa, yo me volví completamente aficionado del Necaxa. Tan es así que cuando los jugadores se los llevaba al América, pues obviamente yo me enojaba ya a mis 15 en el 95, cuando fue el primer campeonato. Entonces fue una gran gestión, por eso se lo pregunto, porque es hasta un caso de estudio para un tema empresarial, corporativo, ¿no? Es que acabas de decir algo que fue tu pregunta también. Estaban varios directivos dentro de lo que era Necaxa. Pero también me tocó conocer, y me llevaba muy bien, con Vicente Sarrazúa. Claro. Que también fue parte muy importante de Vicente Sarrazúa. Pero también estaba Jorgito Romo. Claro, Jorge Romo. Sí. Precioso, el profe Pérez. O sea, varios directivos, y además otros que yo traje también, para que pudieran ser un algamar, y formé una especie de asesores. Claro. Que adoraban a la América. Ortiz de Pinedo, que Ortiz tú sabes que Pinedo, decía, claro. Otto Sirgo, Nacho Ubría, que no tenía nada que ver con eso en el día de la banca, Isaac Chertorivsky, que también nos ayudaba con mucho. O sea, empecé a juntar todo para que fuéramos ahí. Mi César Hernández, que también colaboró, en Necaxistas a morir. A morir, sí. Pero que iban a todos los partidos, se peleaban, lloraban, hacían, pero empecé a formar y a delegar. Lo más importante, Jorge, de todo para mí fue delegar, que cada quien tuviera un rol importante y a cada uno se le respetara. Pero al fin y al cabo no teníamos una cosa de que sea Enrique Borja. Era un objetivo claro para Necaxa y todos teníamos que trabajar por él comprometiéndonos. Por eso te digo que al delegar tenía gente muy capaz, tuve gente muy capaz para poder ayudar a todo esto. Y justo es eso, yo creo que encontrar ese perfil que usted encontró de cada uno de las piezas, para que ese perfil sean las piezas claves y pudiera poder delegar y que todo el engranaje funcionara, ¿no? Eso es, si no hubieras tenido esas gentes, no se hubiera logrado. Acuérdate que esto es de gente. Claro. Tú puedes tener puestos, puedes ser más chiquito, más grande, gerente, directivo, presidente. Los títulos son maravillosos, a veces te representan dinero porque te pagan según eres el puesto que tienes, pero para mí lo importante era que estuvieran comprometidos. Y la gran capacidad que tuvieron ellos para poder hacer, y cada uno en su área, hacer las cosas también. Haciendo esa analogía de los momentos difíciles, hoy en día, con sus hijos, sus nietos, estas nuevas generaciones, que yo lo veo con mis hijos, la tolerancia a la frustración, con las redes sociales, tanta información, hoy quieren soltar muy fácil las cosas, cuando se les complica, lo veo, les digo, en carne propia con mis hijos en el fútbol, tienen poca tolerancia a la frustración. ¿Qué les recomienda a todos esos niños o los jóvenes que quieren emprender con este gran ejemplo y esta gran historia que me compartió? Mira, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Primero que nada hay que entender que hoy es hoy. Sí. Y hay muchos niños y jóvenes que ya nacieron con muchas cosas, muchos cambios. Exacto. Si tú te hablas de 1966
que yo El debuto. mundial, claro. Y ahorita está hablando de que en otro mundial En que otro vamos a mundial, tener, pero en ujú. 2026 26, sí. han pasado una cantidad de etapas. Sí, Pero no solamente son emocionales, son físicas, son políticas, claro, son sociales, claro. son tecnológicas. Exacto. Todo eso Ujú. lo estás viviendo ahora. Sí, Entonces tú no puedes decirle a un niño o a un joven que viva como viviste, atrás, ni la claro. mitad, ni antes, ni 5, ni 10 años. Claro. Porque cada quien está naciendo, en cualquier lugar que nazca, es un mucho. Si naces en una familia rica, Ujú. pues vas a vivir y vas a sentir rico y vas a tener cosas. Si vas a nacer en una familia que tiene problemas, que ni siquiera sabes quién es el papá y que la mamá lucha y que no sé qué, pues vas a nacer peleando, como Completamente. sea. Ujú. Entonces hay que respetar muchas veces los pensamientos y tratar de ayudar a la Ujú. gente que tiene esos problemas para que pueda. Ujú. Pero ojalá tengan ese sueño. Claro. Nada más que cada vez es muy complicado. Y la parte que acabas de decir es clarísima. Ujú. La rapidez, la inmediatez Inmediatez. hace todo. Pero en el fútbol, Ujú. tú inclusive ponte en las canciones. Sí, sí. Antes cantabas una canción y duraba, todo el Sí, cantante sí. duraba y lo cantaba 1, 2, 3, 4. Sí. Y eran éxitos de 6 años. Ahora Justo. sacas un éxito, es un trancazo o fracasa, es un trancazo o Sí. fracasa. La música es desechable. Todo se convierte. Entonces, ¿qué pasa? Uno, te tienes que adaptar Ujú. a lo que está y Ujú. tienes que entender que tienes que prepararte lo mejor posible para triunfar donde estés. De acuerdo. Estoy hablando no solamente de lo famoso, Claro. de la casa, de donde puedas, Claro. pero imagínate cuánta gente nace peleando y cuántas Completamente. veces esos niños los agarran para que los enseñen a hacer cosas malas. Sí. Entonces tienes que ir así. Por eso la educación es básica, Sí. la salud es básica. Sí. Y la alimentación, tú, si no tienes esos tres, ¿cómo le puedes pedir a alguien que pueda hacer y sobresalir? Ahí te tienen que ayudar. Hay una parte política, Ujú. pero hay una parte de otro índole que tiene que hacerse. Sí. Por eso es cuando a veces da coraje que los programas educativos en un momento tienen que llegar a más gente, tienen que ser mucho más fáciles, tiene que haber gente más capaz para enseñar, De acuerdo. porque eso es la parte que te puedes... Y si puedes dar deporte, el deporte obviamente te ayuda, Sí. cualquier deporte, Sí. pero te ayuda mucho. Sí, ¿Por sí. qué? Porque te quita todas esas broncas que tienes y que están... Y ahora prendes el teléfono, como dices, Sí, sí. y todo, Todo está ahí. lo Sí. prohibido, lo no prohibido, ¿qué haces? Si un niño lo bombardea, si a los 6 años ya traes teléfono, Claro. y si no se lo roban, Claro. y si no lo tienen, y si no tienes el mejor, Sí. y las capas sociales, ¿cómo están? Sí. Y que si dicen que hay muchos pobres y que pobreza extrema y que si no, y que sí, que tienes que ayudar. Ver los problemas de sociedad. De sociedad. Se Sí. convierten en un problema social, Sí. económico y político fuertísimo y lo estamos viviendo. Entonces estos momentos de que hay un reconocimiento para el Salón de la Fama Claro. a los futbolistas o a los técnicos o a los... Bienvenidos. Bienvenidos. Y cuando hay reconocimientos de lo que quieras, bienvenidos. Sí. Entonces hay premios importantísimos en el mundo que se los han dado a mexicanos Claro. y debemos estar orgullosos también. De acuerdo. Pero tenemos un país maravilloso, Jorge. De acuerdo. Sí, sí. Lamentablemente hay cosas que tenemos problemas y que tenemos que ayudar en la medida que se pueda, pero mientras hay que disfrutar lo que se pueda. Completamente. Disfrutar lo que se pueda, don Enrique, y seguir nuestros sueños, ¿no? Claro que sí, eso sí tienes que perseguirlos y eso sí, nunca debes dejar. La única forma que lo puedes olvidar después, cuando ya tienes la pijamita de madera, y ya dices, Dios mío, ojalá y esté ahí arriba. Exacto. Y don Enrique, desde su momento como comentarista, Sí. un momento diferente que ha hecho muchas cosas, cine, fútbol, directivo, esposo, abuelo, padre. Claro. En ese momento que ya no estaba en la cancha, ¿cómo vio ese Mundial del 86 en el esplendoroso Estadio Azteca que ya va a tener una remodelación? No, precioso, y además te digo, siempre he dicho que el Estadio Azteca es un estadio con alma y que además es cierto, y te lo dicen mexicanos y extranjeros. Lo que pasa es que ya tenía yo la etapa de estar de comentarista. Entonces ya tuvimos la oportunidad de platicar con muchos en un momento actores del Mundial. Claro. Yo estaba en Televisa y pues estaba yo en programas y estaba yo haciendo cosas de todo esto, con programas con Memo Ochoa, Heriberto Murrieta, que era mi parejita, que hicimos muchas entrevistas. Me toca entrevistar inclusive a Maradona. A Maradona. Gracias a Dios me tocó entrevistar a Maradona. ¿Por qué? Porque no era fácil. Me mandan, el señor Escarga, me dice, ve, entrevista a Maradona. Pues yo no lo conocía, le hablé a un amigo, Eduardo Kermasco, que éramos compañeros de América, me dice que era amigo de Bilardo, habla con Bilardo y le dice que sí te recibe. Ah, pues yo llego feliz a la entrevista, estoy esperándole, entra Maradona y se va y me da un abrazo. Y me dice,
Enrique Borja, claro que te conozco como futbolista, pero te conozco más porque mi ídolo es el Chavo del Ocho. Claro, por el Y Chavo tú del eres el ídolo del Chavo del Ocho. Claro, ajá. Y entonces en lugar de 5 minutos nos pasamos media hora platicando y luego otras oportunidades que tuve con... Pero ¿cómo vimos a Mundial 86? Así, de periodista, De periodistas. de entrevistar, Ajá. de en los estadios, viendo en un momento gritar a la gente México, México y sintiéndolo igual, de hacer comentarios, de todo, ¿cómo te diré? De volver a sentir lo que siempre hemos sentido. Somos extraordinarios anfitriones. Lo demostramos en el 70, en el 86 y lo vamos a demostrar en el 26. Aunque es el Mundial de Estados Unidos, por un lado, porque tiene 78 partidos, Claro. por nosotros tenemos 13 y Canadá 13, Claro. pero tenemos 5 en el Estadio Azteca. De acuerdo. Entonces es muy importante. Sí, ¿Por qué? sí, sí. Porque son 5, 4 y 4 con Guadalajara y Monterrey. De acuerdo. ¿Qué es lo importante? Que la gente participe, porque no es solamente el Mundial per se, la cancha, es todo lo que es el reflejo del mundo. De acuerdo. Entonces yo lo viví mucho en ese sentido de cronista, no cronista, de comentarista. De comentarista. Me encanta comentarlo y yo espero que tenga la oportunidad en este Mundial de volver a estar de comentarista. Yo he estado en Univisión, Televisa es Univisión, sí. pero siempre tienes todo, ojalá, para estar involucrado en programas de televisión y en los mundiales y en este. Bien. Y sí, yo siento que va a ser maravilloso con los partidos que haya. Los 5, 4 y 4 van a ser muy buenos en todos lados. La participación de la gente es maravillosa, con todo el respeto que nos merecen todos los públicos. La participación de México como país, somos magníficos anfitriones. Pocos partidos, pero sí que muy buenos. Por lo menos, yo te digo una cosa, de lo más importante que va a ser para el 2026, la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, que ahora ya tiene otro nombre. Exacto. Pero es el estadio. Y tienen la prensa que no solamente va a estar lleno, ojalá toda la cuestión política y social y económica esté de acuerdo a la exigencia que tenemos como país. Completamente. Y de esa entrevista que tuvo con Maradona, rápidamente, ¿qué recuerda, qué extracto o qué frase que nos pueda compartir, que diga o que lo haya maravillado Diego Armando Maradona o que recuerde de esa entrevista? Tú imagínate, yo lo primero que recuerdo es lo que te dije. Pues yo llego para decirle qué tal, Diego Armando, y sale el Chavo del Ocho y además me reconfirma porque pues yo era muy amigo de Roberto Gómez Bolaño y sabía lo del Chavo y en muchos lugares de Sudamérica de habla hispana, y hasta la fecha siguen hablando y siguen los programas del Chavo. Entonces yo estaba consciente de lo que era el Chavo, pero cuando te lo dice Maradona, pues imagínate, se me quedó a mí y nos hicimos muy amigos. Yo tuve oportunidad de verlo después en los 100 años de la Federación Italiana. Y a él lo nombraron, a Pelé le nombraron el mejor de la historia, y a Maradona el mejor de la historia, pero en redes. Le sacaron una cosa, un Maradona recuperado, que había estado muy malo, un recuperado. Y cuando entra ahí el foro donde estamos todos, estamos esperando, porque no empezaba, se para Maradona, estaba perfecto, se acaba de estar en Cuba, recuperando. Bien vestido, bien todo, y él entrabas así, estaban todas las butacas y luego el foro, en ahí, los 100 años de la Federación Italiana. Yo era presidente de la Federación Mexicana. Yo estaba con Sagrario. Estábamos ahí, 1, 2, 3 escalones abajo. Y se para aquí, entonces lo ven, se hace un silencio porque Maradona, y ahí estaba Pelé y estaban todos, y de repente voltea así y agarra y mueve, y se baja 1, 2, 3, 4 escalones, me agarra, me da un beso, le da un abrazo y un beso a Sagrario y se sigue. Un detalle que desde que yo lo había visto para un detalle de esos, pues ya mi esposa ya la adoraba, imagínate. Entonces por eso, ese tipo de anécdota, pues claro que la cuento porque yo le tuve, aparte de la gran amistad que yo tuve con Pelé, ahí sí personalmente me tocó de contrario en selección y no pudimos ser compañeros de selección del resto del mundo porque a él no le gustaba, pero yo tenía una gran amistad con él. Pero son para mí los más grandes ídolos. Sí, a mí Maradona es de mis más grandes ídolos y siempre tengo discusiones con familia o amigos porque no separan la persona del jugador, que para mí nunca los entiendo, y usted que es un caballero con toda la extensión de la palabra, los valores que tiene. Gracias. ¿Qué le dice a esas personas con las que discuto que dicen, no, es que Maradona y no se portaba bien, no era ejemplo para los niños? Pero yo lo seguí de niño, jugando en Nápoles y me parecía maravilloso lo que hacía con el balón o con la pelota, ¿no? ¿Sabes qué? Esa es la pasión. ¿Cómo abogaría usted por Maradona? No necesito abogar porque yo creo que tuvo una vida él donde fue un ejemplo en fútbol
Exactamente. una gente que querían emular todos Ujú. y tuvo un reconocimiento mundial muchísimos años. De acuerdo. Algunas cuestiones, problemas, hay veces en que muchas veces su historia, Ujú. a veces te cuenta que de un muchacho que no tenía nada Completamente. y que de repente empezó a tener todo, como pasa actualmente. Sí, sí. Dinero, mujeres, Sí. pero lo empiezan a llevar por un mal camino y además pues, es muy difícil darte una opinión cuando tú no tienes, conoces, lo ves así, pero tú imagínate lo que es sentir, que no tienes Sí, nada y de repente tienes tienes todo. todo, sí. ¿Qué es todo? Es todo. Todo, sí. Reconocimiento, dinero. Bueno, no hay una cosa que no tuviera. Sí. Y que digas que se aguante de todo, ojalá. Claro. Lamentablemente él tuvo esos momentos difíciles, Sí. hubo momentos muy malos de drogadicción, de todo lo demás. ¿Qué te puedo decir? Sí. Yo sí lo separo. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ser como ser humano, Exactamente. pues te pasa, tienes que entender que como ser humano te van a Tenemos juzgar. errores, claro. Y muchos, Sí, sí, todos, sí. que unos tienen más que otros, claro. Sí. Pero en la parte futbolística, pues él fue una gran figura gran mundial figura, hasta la sí, fecha. completamente. Ahorita, cuando tú ves a un Messi y a un Cristiano Ronaldo, que con todo respeto llevan 15 años Sí. siendo las figuras, incluyendo hoy, Sí. uno en el Inter y otro en el equipo de Arabia, oye, con todo el respeto que merecen todos los jugadores que están actualmente figuras, ninguno de ellos, ninguno, hoy Hoy. tienen todavía la jerarquía que tiene Messi y Cristiano Ronaldo. Completamente. Y los respeto a todos. Completamente. Son maravillosos jugadores. Sí. Y yo te digo, la elite para mí, desde lo que es Pelé, Maradona, y después vienen los Beckenbauer, y vienen los Platini, y vienen muchísimos, Ronaldinho, Ronaldo. O sea, figuras extraordinarias que vivimos, europeas y sudamericanas. Sí, claro que sí. Pero que disfrutemos todos alegando. Yo no te Exacto. quiero quedarte, yo no te quiero quitar que Completamente. alegues con tus cuates, si no, ¿de qué vas a platicar o alegar? Claro, completamente. Tú Es vas lo a que le decir da el una cosa, sabor. claro. Sí, le da el sabor, claro. Esa es la parte importante. Completamente. La pasión y la presión las tienes que hacer tus aliadas aún en tu propia vida. Increíble. Pues don Enrique, millones de gracias. Al contrario, Un me da honor mucho tenerlo gusto. aquí. Gracias por la plática. Al Increíble. contrario, con mucho gusto. Increíble. Muchas gracias, amigo.